ministro encargado de gobierno, señor representante, miembro del comité organizador de la comisión de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena, profesor Olimpo Sáenz, señores colegas, señores funcionarios del Ministerio de Gobierno, señores representantes. Realmente agradezco muchísimo la invitación que me formulara el Ministerio de Gobierno y el comité organizador de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena para dirigirme a todos ustedes esta mañana en la conmemoración de la independencia del Estado del Istmo, gesta impulsada por el general Tomás Herrera y sustentada por el doctor Justo Arosemena. Ambos personajes panameños, pero muy peruanos también, para nosotros, con unos vínculos tan especiales y sobre lo cual tratará mi intervención. Y sin duda la historia de Perú y Panamá se encuentra estrechamente vinculada desde las remotas épocas prehispánicas en que los contactos y las travesías marítimas se realizaban bajo el flujo norte-sur o sur-norte, y las poblaciones originarias panameñas conocían vagamente de la existencia del imperio incaico al sur del continente. Los lazos peruanos se fueron aproximando con el descubrimiento de Mar del Sur por Vasco Núñez Balboa en 1513, la fundación inmediatamente posterior de las primeras ciudades españolas en Panamá, las desaparecidas Santa Cruz, Fonseca y Aclá, y las siempre presentes Panamá Viejo y Natá, cambiando el fundamento longitudinal de la relación a un eje perpendicular, convirtiéndose el istmo en puente de la conquista, dominación y colonialismo de aquellas tierras que conocíamos como Virú o Pirú, y luego, como actualmente se conoce, Perú, por parte de la metrópoli. Yo quisiera ahí señalar o tener un paréntesis para subrayar que había un mayor vínculo entre lo que entonces era Panamá, entre el Istmo y el Perú, aún mayor que con Colombia. Inclusive en materia religiosa teníamos unos vínculos estrechos entre la diócesis de Panamá y la arquidiócesis de Lima. La Inquisición, otra institución colonial, también dependía de Lima. E incluso, como bien se conoce, Panamá tuvo la oportunidad de optar por incorporarse al Perú, teniendo en cuenta la fácil comunicación entre los dos países en el momento de la independencia. Pero lo que quería mencionar, y ahí cierro el paréntesis, es que a lo largo del dictado de los cursos de Historia del Perú se destaca la importancia del puerto y feria de Portobelo, el Camino de Cruces, el Camino Real y Panamá Viejo, como puntos de partida para la exploración y conquista del Perú, como puntos intermedios entre Cádiz y Callao, como parte del comercio marítimo entre el Perú virreinal y la lejana metrópole, e incluso con lugares más remotos como Ghana, Filipinas y China. Y también se le menciona se le considera como tránsito del oro y plata peruanos, del vino y el pisco del Perú, y sin embargo no se llega a profundizar en el espacio tanto físico como temporal que ha ocupado Panamá en las redes del intercambio globales desde 1500 hasta nuestros días, como bien lo señalaba el historiador peruano Francisco Yávar en una reciente conferencia dictada sobre las relaciones marítimas entre Perú y Panamá. Pero ahora conocemos que Panamá no solo fue un lugar de paso en la época de la colonia, especialmente a través de los estudios e investigaciones de historiadores panameños, como el del doctor Alfredo Castillero, que reivindica la importancia de las actividades de minería, agricultura y ganadería en el Istmo. Pero también sabemos que esa confluencia en Panamá, ese centro de la economía global, no solo significó grandes creaciones, los caminos, los sistemas multimodales, estas creaciones urbanísticas, a favor del intercambio y desarrollo de Panamá y de otros lugares de América, sino además, y precisamente por esa concurrencia, el desarrollo de nuevas ideas, nuevos pensamientos y el surgimiento de grandes hombres. En otras palabras, la posición geográfica de Panamá sirvió de nexo privilegiado con las diferentes regiones de América,
pero también de plataforma ideal para recepcionar, desarrollar, influenciar y contribuir con el resto de América Latina a través de posiciones, ideologías y luchas alrededor de los paradigmas de la libertad, de la igualdad, de la armonía y la fraternidad, embanderadas por ilustres panameños como fiel reflejo de la sociedad de ese tiempo que reclamaba independencia. Señoras y señores, la historia del Perú independiente, del Perú del 28 de julio de 1821, al igual que el de la independencia panameña de España del 28 de noviembre de 1821, aun cuando luego decide voluntariamente unirse a la Gran Colombia, no se puede concebir sin la historia de los vecinos, de los países vecinos, sin la historia de Argentina, de Colombia, Venezuela y de la propia Panamá. Pero no por las relaciones que desarrollaba el Perú con estos nuevos espacios independientes, sino por lo que sucedía al interior de dichos países recién constituidos, donde las ideas liberales que se propalaban, especialmente desde los sectores mercantiles, consideradas hasta revolucionarias para la época, y que no eran bien recibidas por los sectores conservadores que se oponían a los proyectos de modernidad que partían necesariamente de la liquidación de la monarquía. Eran los tiempos en que las ideas libertarias, encabezadas por José de San Martín, Simón Bolívar, José Artigas, Pedro de Braganza, Francisco de Miranda, Bernardo O'Higgins, José Faustino Sánchez Carrión, Francisco de Paula Santander, Antonio José de Sucre, concurrían con las gestas militares a fin de apuntalar las declaratorias de independencia de nuestros pueblos. No se podía convencer solamente con proclamas o discursos, había que desarrollar una acción de fuego a discreción, como bien se le señala en los libros de historia. Y como reflejan las letras que Antonio José de Sucre, el jefe de los ejércitos del sur, remite a Francisco José de Paula Santander, el 7 de marzo de 1820. Y leo, en comillas: se acerca el día de la independencia de Sudamérica. El Perú va a recibir su libertad por las armas de Chile y Buenos Aires. Las armas de Colombia cumplirán deberes libertando a Quito y satisfarán luego sus votos empleándose a favor de los hijos del sol, en el entendido de la necesidad de consolidar la independencia como un edificio que comienza en el norte para encontrar los sillares en el sur. El Perú libertado de 1821 se encontraba bajo el protectorado de José de San Martín, con resistencias internas frente a sus proyectos monárquicos, y en la sierra, zona rica de recursos y difícil de penetrar, con el intacto ejército del virrey José de la Serna. La precariedad de esa situación obliga a convocar a Simón Bolívar al Perú, a quien se le designa como suprema autoridad. La llegada al Perú del ejército libertador de Simón Bolívar para vencer a los españoles en las batallas de Junín y Ayacucho, que son las primeras batallas que se obtienen, que se vencen, que se derrota a los españoles en territorio del Perú, supone el arribo de soldados provenientes de Nueva Granada con experiencia en el combate y sobre todo con ideales de libertad y de integración, entre los que se encontraba el panameño Tomás Herrera, quien contaba con el grado de teniente de infantería y se había enrolado en las filas patrióticas en 1820 a fin de obtener la independencia de Panamá de España. El general Tomás Herrera fue un político y militar que creía en el proyecto bolivariano, empuñando las armas en las decisivas batallas de Junín y Ayacucho bajo las órdenes del coronel Francisco Burdet Ocorno y a favor de la independencia del Perú y de la América del Sur. Asimismo, era un firme promotor del proyecto de la Patria Grande Latinoamericana. El 1 de noviembre de 1823 se envió al Perú al Batallón del Istmo, al cual pertenecía Tomás Herrera, reconocidos como los legionarios de la libertad y a quienes se les describe como aguerridos guerreros, donde figuraba una fuerte disciplina y un sentido del honor. El 6 de agosto de 1824, en la Pampa de Junín,
a 4.100 metros sobre el nivel del mar, en la región Junín, en el centro del Perú, el general Tomás Herrera enfundó su sable para enfrentarse a los soldados realistas, junto a un ejército libertador compuesto por 9.000 hombres provenientes de Perú, Panamá, Colombia, Argentina y Chile. Las tropas realistas contaban en ese momento con un número similar de efectivos, pero que se habían visto disminuidos en los últimos momentos a 6.500 al tener que atender la rebelión en contra del virrey La Serna en el Alto Perú. Los mandos independentistas y realistas, a cargo de Antonio José de Sucre y del teniente general José de Canterac, respectivamente, lucharon sin disparar un solo tiro, por lo que la batalla se libró con lanza y sable. El ejército libertador obtuvo una importante victoria. Los españoles perdieron 2 jefes, 12 oficiales, 245 soldados muertos y heridos, 80 prisioneros y más de 400 caballos ensillados y la mayor parte de sus armas. Los independentistas sufrieron bajas de 45 soldados muertos y 99 heridos. De ese total, 64 soldados pertenecían al regimiento Húsares de Junín, al mando de Andrés Rázuri. En reconocimiento a la brillante acción de la caballería peruana, Simón Bolívar le cambió el nombre de Húsares del Perú por el de Húsares o Regimiento Húsares de Junín, y en la actualidad este regimiento del Ejército del Perú es denominado Glorioso Regimiento Húsares de Junín y sirve de escolta al presidente de la República. Tras la batalla de Junín, el libertador Simón Bolívar publicó la siguiente proclama: peruanos, la campaña que debe completar vuestra libertad ha empezado bajo los auspicios más favorables.